En el capítulo anterior, los nahuales habían logrado avanzar bastante en su camino para derrotar a la bruja Matiasa, pero durante su viaje, una nueva amenaza los ha metido en problemas. Se trata del brujo de las marionetas que con sus poderes para revivir seres infernales, había logrado armar un clan para luchar contra los héroes. Pero ahora, ante el fallo de sus guerreros, había decidido acabar con los nahuales por mano propia. Y los habían cerrado en una dimensión que parecía una prisión eterna. No te pierdas los capítulos anteriores de esta serie, Los Nahuales come brujas. El orden correcto de los capítulos los dejaré fijado en el primer comentario. De igual manera, si el contenido es de tu agrado, te pido por favor que comentes, le des like, compartas el video y si aún no te has suscrito, suscríbete para que te lleguen las notificaciones y puedas enterarte en cada ocasión que compartamos alguna historia. Saludos a todos y espero que disfruten este emocionante relato. Mi padre sangraba abundante de la boca. Poncho se encontraba a un lado herido por el golpe recibido al impactar violentamente en el suelo. Mi abuelo se recuperaba lentamente de sus heridas, y yo era la única que aún no había sufrido alguna herida. Es por eso por lo que esperaba con nerviosismo al que el malvado brujo me atacara. Sin embargo, eso no ocurrió. Cuando menos lo esperábamos, una voz repicó en nuestras mentes. Era bastante clara, pero a la vez extraño. No había nada más que nosotros en aquel lugar. Oh, mis queridos y valientes guerreros, creo que su fin está cerca. Quizás no me lo crean, pero han hecho que me divierta como hace mucho tiempo no lo hacía. Destruir poblados enteros acabando con toda su gente sin que nadie te pueda oponer la mínima resistencia. Es bastante aburrido, pero ustedes me hicieron sentir esa llamarada de emoción que hace cientos de años no sentía. Por eso antes de asesinarlos quiero divertirme, y les voy a conceder la oportunidad de que uno de los miembros del clan de los Comebrujas pelee conmigo. Aun cuando aquella propuesta era un pequeño rayo de esperanza entre esa tormentosa oscuridad, todos éramos conscientes de la dificultad de que solo uno de nosotros pudiera vencer al gran brujo de las marionetas. Yo quiero ser el que pelee con ese monstruo, dijo mi abuelo, al tiempo que se tocaba el abdomen al sentir el dolor de sus costillas rotas. No, padre, en ese estado solo irías por una muerte segura. Estoy seguro de que yo debo enfrentar a ese maldito brujo. Luego mi padre me miró con serenidad y me dijo: tú debes estar lo más fuerte posible para enfrentarte a Matiasa. En dado caso que yo pueda derrotarlo, recuerda que ella tiene a tu hijo y tú no debes morir. Ante lo dicho por mi padre no pude argumentarle nada. Tenía toda la razón. Debía mantener todas mis fuerzas para enfrentar a la bruja. Una vez tomada la decisión, mi padre escupió una gárgara de sangre, se limpió la boca y gritó dirigiéndose al brujo: yo te enfrentaré. Enseguida de decir eso, mi padre comenzó a desvanecerse hasta hacerse vapor, y luego un espejo apareció frente a nosotros, y desde él se podía mirar a mi padre de pie frente al brujo, listos para el combate. Quiero darles la dicha de ver morir a este insignificante miembro de su estúpido clan. Aprovechen sus últimos momentos en vida, porque después de él siguen ustedes, dijo el brujo mientras miraba fijamente a mi padre. Posteriormente, el brujo lanzó una ráfaga de viento con su gran capa. De esa forma, varias partículas de piedra se levantaron, al igual con el movimiento del hechicero, y fueron lanzadas como proyectiles en contra de mi padre. Él no pudo ofrecer mucha resistencia a este ataque, y salió disparado hasta que impactó contra un árbol y se detuvo en seco. Aquel ataque lo había dejado herido, pero no lo suficiente como para hacerlo rendir. Después del ataque, mi padre se puso de pie y se lanzó volando a media altura en contra del hechicero. Al llegar hasta él comenzó a lanzarle picotazos sin parar, pero el hechicero lograba esquivarlos todos por completo. Cuando mi padre terminó su ataque, el puño del brujo prendió en fuego y le lanzó un puñetazo que logró asestarle en el estómago. Al sentir el golpe, mi padre se doblegó de dolor al tiempo que escupió sangre de nueva cuenta. Sin embargo, eso no lo era todo, pues el brujo a una gran velocidad le lanzó una patada que de nuevo lo mandó a volar.
cayendo estrepitosamente a varios metros del sitio de la batalla. Ahora sí, mi padre se notaba bastante herido, pero aún así, quizás al estar consciente que él era la última esperanza para que el clan pueda vivir, se puso de pie para seguir luchando. No obstante, en esta ocasión fue el brujo quien tomó la iniciativa y le propinó un ataque a mi padre. De sus dedos salieron unas hileras similares a las que usaba para manipular a sus marionetas, y éstas se trenzaron para formar una especie de red de malla. Después, esta comenzó a realizar movimientos como si tuviera voluntad propia y se fue hacia mi padre. Ya una vez estando tan cerca, la malla se lanzó sobre él y lo dejó atrapado en contra del piso. En ese momento, la carcajada del brujo se dejó escuchar. Sabía que el fin de mi padre y el de nosotros estaba cerca. El brujo, sin dejar de sonreír, abrió la mano y luego comenzó a cerrarla lentamente. Cada vez que lo hacía, la malla se tensaba más en contra de mi padre, al grado de realizarle cortes por todo el cuerpo. Él, en un principio, aguantó de forma muy valiente el ataque del brujo, pero poco a poco las incisiones se hacían más profundas, y fue cuando comenzó a gritar como águila. Mi padre realizó 3 gritos desgarradores, y en ese instante mi abuelo comenzó a sonreír. Yo realmente no comprendía nada. Mi padre estaba siendo cruelmente asesinado por un brujo bastante poderoso y mi abuelo solo sonreía. ¿Qué es lo que ocurre, abuelo?, dije de una manera desesperada. Mi abuelo me respondió: desde hace muchos años, el clan de los nahuales come brujas esperábamos a un líder, uno bastante poderoso tanto en su forma chamánica así como también en su forma nahual. Pero pasaron las generaciones y ese líder nunca llegó. Sin embargo, tanto yo como otros chamanes sabios de las tribus nos sorprendimos mucho cuando tu padre nació. La noche que él vino al mundo, se conjugó con las 3 profecías dictadas para el nacimiento del gran nahual. Aunque nadie sabía cómo interpretarlas, al nacimiento de tu padre nadie tuvo dudas de que él era el elegido. La primera profecía se conoce como la luz que cubre el alma. Desconocíamos cómo esto se manifestaría con exactitud, pero aquel día todos vimos cómo al marco del mediodía un gran halo de luz se permitió ver alrededor del gran astro rey. No obstante, hasta esas instancias nadie se imaginaba lo que estaba por venir. La segunda profecía se le conocía como la caída de la bestia. A su nacimiento, tu padre se quedó en una choza para ser amamantado por tu abuela, pero ésta falleció a manos de un gran oso gris quien se había metido al escuchar los llantos del bebé. Al asesinar a mi esposa, el oso tomó entre fauces a tu padre y escapaba con lo que él creía sería su alimento. Allá es cuando la tercera profecía se hizo presente, la llamada ascensión del espíritu guardián. Los miembros de mi tribu descubrimos demasiado tarde lo que había pasado, y desafortunadamente solo nos quedó confirmar la muerte de tu abuela. Nosotros aún guardábamos esperanzas de salvar a tu padre, y fue así como un grupo de hombres salimos montando a caballo para recuperar a mi hijo. Avanzamos bastante entre el bosque, y ya casi dábamos por perdida la búsqueda, cuando repentinamente escuchamos los gruñidos del oso. Rápidamente nos desplazamos hacia el sitio donde estos provenían, y en medio de un claro vimos cómo tu padre lloraba acostado sobre el césped. Y del cielo, cientos de águilas aterrizaban, todas hacia el oso, a quien picoteaban y desgarraban con sus filosas garras. Y al cabo de segundos aquel oso había perecido de una forma horrible, y cada una de las águilas comenzó a posar alrededor de mi hijo, formando un círculo exacto con él al centro. En ese momento, todas las águilas callaron como si le estuvieran haciendo reverencia. Al ver esto, todos los sabios nos miramos sorprendidos. La profecía 2 y 3 habían cumplido. El oso como bestia había caído y el espíritu guardián del gran nahual pertenecía a las águilas. Después de eso, nada salió como lo esperamos. Tu padre era un excelente niño, bastante inteligente y evidentemente con mayor habilidad que cualquier otro infante de su edad. Pero él nunca se interesó en el chamanismo y como bien ya sabes,
Nunca quiso ser parte de algún clan nahual. Yo en todo momento le quise dar a entender que estaba destinado a eso, a llevar el linaje. Pero él siempre se rehusó, hasta ahora que se dio cuenta que lo lleva en la sangre. Pero abuelo, ¿entonces mi padre es el gran nahual legendario que han esperado por varias generaciones? Al escuchar mis palabras, mi abuelo solamente asintió. Pero, ¿cómo puedes estar seguro de eso? En ese momento mi abuelo levantó su dedo índice y me indicó en clara señal para que yo mirara hacia arriba. Desde aquel enorme espejo que proyectaba la batalla se podía ver. Quizás el brujo no se había percatado por su soberbia y exceso de confianza, pero el gran bosque de las penumbras eternas había comenzado a abrirse. Solamente había algo más poderoso que la magia que envolvía aquel místico sitio, ni más ni menos que el Rey de Reyes, el majestuoso sol. Al ver esto quedé perpleja, pues tal cual mi abuelo me había contado hace unos escasos minutos, alrededor del sol se dejaba ver un gran halo de luz. De nuevo, las profecías comenzaban a cumplirse. Después de ver cómo el halo de luz brillaba alrededor del sol, un gran ruido se dejó escuchar por todas partes. El ruido de un momento a otro comenzó a ser ensordecedor. El brujo, poseído con la excitación de infligir daño, pareció ignorar todo, y solo se concentraba en caminar con un rostro sádico hacia mi padre, quien con mucha valentía resistía para no ser cortado en pedazos por las filosas mallas. El brujo no detuvo su recorrido hasta que llegó a un lado de mi padre, y sin dudarlo comenzó a pisarle el rostro con una crueldad incomparable. Mi padre resistía, pero poco a poco las hileras penetraban más en su piel, al grado que casi toda la malla ya se encontraba teñida de rojo. Justo cuando mi padre empezaba a dar indicios de rendición, el sonido ensordecedor de cientos de águilas volando hizo detener al brujo. Esta, al verlas, no hizo mueca alguna, solamente sonrió de forma obstinada. Todas las águilas que llegaban rodeaban en un círculo el campo de batalla, y después se posicionaban sobre las ramas donde se limitaban únicamente a observar lo que ocurría. Vaya, ¿invitaste a tus hermanas para que vean tu muerte?, susurró el brujo de manera sarcástica. Al cabo de un momento, un gran número de águilas había rodeado por completo el sitio. El brujo, al ver que no llegarían más, de nueva cuenta pisó la cara de mi padre y presionó con fuerza con la firme intención de lastimarlo. Pero en ese momento, un inesperado golpe en la cara lo hizo retroceder. Se trataba de un águila que se había lanzado en picada hacia él, dispuesta a morir por defender a su nahual protector. El brujo se tocó el rostro y se dio cuenta que el golpe le había producido una herida de la que sangraba. Él estaba algo desconcertado y no se explicaba cómo pudo haber sido aquel ataque. Aún no se reponía de la sorpresa cuando sintió un golpe por la espalda, luego otro sobre la cabeza, luego otro en la pantorrilla, pero cuando cayó en cuenta que estaba siendo atacado y cuando miró hacia arriba, vio venir hacia él una lluvia de águilas quienes se lanzaban de forma heroica, dispuestas a morir con tal de salvar al nahual águila. En un principio recibió golpes por todos lados y su cuerpo comenzó a sangrar por varias partes, pero al darse cuenta de la enjundia con la que las águilas lo atacaban, realizó un poderoso hechizo que fue lamentable para la causa de aquellas furibundas aves. Poco antes de recibir el ataque de cientos de ellas, el brujo colocó la mano en el cielo y realizó un manto de fuego que utilizó a manera de escudo. La mayoría de las águilas no pudo detener su vuelo y caían incineradas al impactar el fuego, inevitablemente muertas. La gran mayoría de aves murieron en ese acto. Era bastante triste ver cómo, a pesar de ir hacia una muerte segura, daban su vida con tal de salvar a mi padre. El brujo carcajeaba de forma vencedora, pues dentro de su hambre de muerte, para él resultaba bastante divertido asesinar al gran nahual de las águilas con todo y su manada. Al cabo de unos minutos terminó la masacre. El resultado fue una macabra escena con cientos de aves tiradas e incineradas por los alrededores, una situación bastante lamentable. El brujo, de forma errónea, había perdido de vista a mi padre, y no se había percatado que éste miraba de forma impactante la masacre de sus hermanas. Al terminar con las águilas,
El brujo dirigió la mirada de nuevo hacia su víctima, esta vez con la firme intención de acabar de una vez por todas con él, con la frialdad de un asesino. En esta ocasión el brujo cerró la mano bruscamente. La malla de filosas hileras que cubría a mi padre se tensó fuertemente y penetró cruelmente aún más dentro de su carne. Un charco de sangre comenzó a formarse a los alrededores de mi padre. Sin embargo, en esta ocasión no hubo queja alguna. El brujo se sorprendió por ello, pues parte de su placer también residía en ver sufrir a sus víctimas. Por eso mismo, se acercó para mirar lo que estaba ocurriendo. Él pensó que a lo mejor su víctima ya había muerto, pero su suposición estuvo muy lejana a ser real. Mi padre tenía los ojos completamente blancos y no parecía sufrir. Incluso no parecía que algo le doliera. El brujo lo miraba con asombro. Era imposible que alguien aún siga vivo ante tal castigo. Al paso de los segundos el sitio se encontraba completamente silencioso y solo por momentos se dejaba escuchar una ráfaga de vientos cruzar por el bosque. Al pasar de los segundos el viento se hizo cada vez más intenso hasta que fue de un tipo huracanado. El brujo, quien se mantenía con la palma cerrada, poco a poco comenzó a abrir la mano. Se sorprendió bastante, no quería abrirla, pero una fuerza superior hacía que éste lo abriera. Los dedos de la mano comenzaron a torcerse y luego de un momento a otro los dedos se le quebraron. A la par de esto, el brujo emitió un grito de dolor, mientras los dedos de la mano se mantenían colgando, inmóviles, inservibles. La malla también se había hecho pedazos, y como si fuera levantado por el viento, mi padre se puso de pie. Mi abuelo veía con emoción y lágrimas en los ojos lo que por tanto tiempo su estirpe había deseado. El gran nahual legendario había renacido. Aún con la mano servible, el brujo generó una bola de fuego y la lanzó hacia donde estaba mi padre. Este ataque lo realizó una y otra vez, pero el nahual se cubrió con sus enormes alas, y por más ataques que lanzara el brujo, eran repelidas por las alas del nahual águila sin mayor problema. Al ver que su ataque era infructuoso, el brujo por medio de su magia comenzó a derribar enormes árboles que caían sobre mi padre, pero no representaban mayor problema, pues eran esquivados con gran rapidez, y dentro de una muestra de su gran poder, el último árbol en caer sobre él no fue esquivado, pero levantó su ala para golpearlo, y con esta lo partió en varias partes. El rostro del brujo ahora indicaba que un miedo absoluto lo invadía, mientras desde aquella oscura dimensión, nosotros veíamos con emoción lo que mi padre era ahora. Con un miedo evidente, el brujo trató de huir del sitio realizando movimientos de teletransportación, pero mi padre era más poderoso de lo que todos nos imaginábamos, y tan solo con su vuelo pudo romper las barreras dimensionales del brujo y lo alcanzó. Lo tomó con sus enormes garras y comenzó a desgarrarle la espalda. El brujo gritaba de dolor al tiempo que sangraba de forma abundante. Mi padre, no conforme con las heridas infringidas, de un gran y certero picotazo le arrancó la pierna y se la devoró entera, mientras el brujo se encontraba tirado, llorando, clamando por perdón. Teniendo al brujo a su merced en medio de un charco de sangre, mi padre comenzó a realizar sonidos, y las águilas que lograron salvarse bajaron rápidamente e iniciaron una extraña danza alrededor del moribundo brujo. Acto seguido se lanzaron sobre él y comenzaron a devorar su carne, engulleciendo grandes trozos de esta en cada picotazo que le asestaban a aquel hombre. Cuando éste se encontraba al borde de perder la razón, el nahual les pidió a sus hermanas que detuvieran su festín. Él no quería que el brujo muriera, aún le quedaba mucho por sufrir. El brujo mantenía un poco de conciencia, y en un descuido hizo lo impensable, una forma de utilizar su última posibilidad de seguir con vida. Utilizando su magia se trasladó hacia la dimensión donde seguíamos atrapados, mi abuelo, Poncho y yo. Su objetivo para recalar allí fue claro: quería estar alejado del castigo de mi padre. Aún siendo muy débil, para nosotros era complicado hacerle frente, y sin duda alguna, sí le éramos de bastante utilidad para su recuperación, pues podría alimentarse de nosotros, de nuestra energía.
Claramente el brujo de nuevo menospreció a mi padre, y este último había logrado colarse junto con él a este sitio. Ahora todos estábamos en aquel cuarto oscuro. El brujo, a manera de venganza final y al parecer aceptando su destino, utilizando lo último de sus poderes, ordenó cerrar el espejo, que era la última manera de regresar al mundo. Aún sangrando y entre sollozos de dolor, el brujo se reía por habernos condenado en aquel sitio mientras el espejo se cerraba poco a poco. Pero inesperadamente, en un movimiento que fue imperceptible por todos nosotros, mi padre voló a una gran velocidad y nos echó a todos por el espejo, justo a pocos segundos que éste se cerrara. Desafortunadamente él no alcanzó a salir. Luego, estando afuera, mi abuelo se lamentó por lo ocurrido. Sin embargo, estaba seguro que ahora el brujo sería castigado por la eternidad, a manos de aquel legendario nahual. Hola amantes del terror, espero que hayan tenido un excelente y muy bonito fin de semana. En esta ocasión de saludos le quiero mandar uno especial a Comando Lobo Oficial y a Gustavo Olivera y a su hija Malena. Muchas gracias por escucharnos.